Pasado mañana, día 4 de abril, se cumplirán 30 años del asesinato de Martin Luther King, líder de los derechos humanos de los negros de Estados Unidos. Una muerte que todavía hoy está llena de incógnitas. Una muerte que estuvo rodeada de una gran cantidad de extraños sucesos propios de un guión cinematográfico que hacen creíble la teoría de la conspiración. ¿Quién mató a Martin Luther King? Título del reportaje que les ofrecemos esta noche, es una rigurosa investigación periodística sobre los hechos que ocurrieron entonces. Pieza fundamental de los testimonios recogidos es el alegato de inocencia de James Earl Ray, el único condenado por el asesinato, en sus primeras declaraciones largas concedidas a una televisión. Una entrevista realizada en la prisión de alta seguridad de Nashville. Este interesante reportaje arroja una sombra de duda sobre la responsabilidad de determinadas organizaciones norteamericanas en la muerte del pastor protestante negro. Al igual que en el caso de los asesinatos de John y Robert Kennedy, muchos son los datos que avalan que quienes han pagado por esos crímenes no son los auténticos culpables. Memphis, Tennessee. Un solo disparo. Martin Luther King es asesinado en el Motel Lorraine de un balazo en la cabeza. Aquel 4 de abril de 1968 desaparece quien representaba todas las esperanzas de emancipación de millones de negros americanos. Aquel que decía: tengo un sueño. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. ¿Quién mató a Martin Luther King? Versión oficial: un solo asesino, que fue arrestado, condenado y encarcelado aquí, en este centro penitenciario de alta seguridad, cerca de Nashville. Se llama James Earl Ray. Fue el hombre más buscado del mundo. Según la ley americana de culpabilidad reconocida, fue condenado sin proceso a 99 años de prisión. Sin embargo, hoy mismo, él sigue afirmando que no mató a Martin Luther King. No, yo no lo hice. ¿Qué ocurrió aquel 4 de abril de 1968 en Memphis? ¿Hubo un complot para asesinar al pastor negro? No, aunque recientemente ha habido acusaciones de que yo podía haber sido una especie de señuelo voluntario para cargarme con el crimen, pero yo no lo hice. ¿Verdad? ¿Mentira? Investigar hoy día acerca del asesinato de Memphis no permite contestar formalmente a la pregunta ¿quién mató a Martin Luther King? Pero sí permite, por el contrario, poner en evidencia un cierto número de hechos turbios o confusos, comprobar coincidencias extrañas que tal vez no fueron tales, enterarse de que se solicitaron testimonios por ciertos servicios de policía para reforzar la tesis del asesino único y que otros testimonios fueron ignorados por esos mismos servicios. Oír hablar de un cierto Raúl, que habría sido el alma del complot si Ray no fue más que un chivo expiatorio. Cuando se indaga hoy día sobre la muerte de Martin Luther King, se plantean todavía demasiadas preguntas como para poderse quedar satisfecho con la versión oficial de un único tirador, James Earl Ray, reconocido culpable y condenado. Así pues, el caso está cerrado. Los archivos del FBI, la Policía Federal estadounidense, referentes al asunto King, al menos los que consiguieron ver la luz, fueron censurados de tal modo antes de hacerse públicos que uno se plantea preguntas. Dado que el caso se supone resuelto,
qué es lo que ocultan esos documentos. Y antes que nada, si no se trata de un tirador aislado, loco y racista, ¿por qué había que matar a Martin Luther King? La historia de su vida puede que sea el principio de una respuesta. Martin Luther King era en los años 60 el líder indiscutido de la integración de los negros. Casado, con 4 hijos, 5 estancias en prisión por activismo. El pastor de Atlanta se había convertido en el grito del pueblo negro americano. El 10 de diciembre de 1964, a los 35 años, había recibido el Premio Nobel de la Paz, 3 años y medio antes de su muerte. A principios de 1968, en Memphis, los basureros de la ciudad, todos negros, están en huelga. La Guardia Nacional es movilizada. Eran gentes que recogían lo que nosotros tirábamos. Llevaban sobre el pecho esa pancarta formidable. No decía paz, justicia. Lo único que decía era, soy un hombre. Soy un hombre. Así que si ustedes me ven como un hombre, trátenme como tal. Ellos no tenían derecho a usar los aseos públicos. Ganaban tan poco que cuando habían conseguido trabajar durante una semana entera seguían teniendo derecho a la asistencia social. Estaban solo 2 puntos por encima de la esclavitud. Y Martin se dijo, esta es la gente que me interesa. Y vino a Memphis. 29 de marzo de 1968. Martin Luther King va a la cabeza de la comitiva. Él reunía a los pobres de esta nación, a los cobrizos, a los blancos, a los negros, a los marrones, a los amarillos. Eso forma una coalición poderosa. Significa una redistribución de la riqueza, nuevas leyes fiscales. Estos pobres resultan incómodos. No habría que decir nunca más, como tú eres blanco y yo soy negro, no me uno aquí. Él decía, tu hijo tiene hambre, el mío también. Ellos no lloran lágrimas de colores, no tienen hambre de colores. Y empezaron a entender esto, lo cual le hizo a él muy peligroso. Incluso peligrosísimo. Porque los negros que le escuchan toman cada vez más conciencia de la fuerza que representan. Y a menudo respetan cada vez menos la voluntad de su líder de que las manifestaciones no sean violentas. Se discute el orden de la América Blanca. Y esto en Washington hay un hombre que no lo puede tolerar. Es Edgar Hoover, el jefe del FBI, la Policía Federal de los Estados Unidos. Una nota de servicio del FBI precisa que hay que sacar a Martin Luther King de la escena nacional. Se reúne a unos agentes especiales en un servicio encargado únicamente de ocuparse del pastor negro. Arthur Murtagh era uno de estos agentes. ¿Cuál era el nombre en clave de Martin Luther King en el FBI? Zorro. ¿Por qué? Porque ciertos agentes con una mente retorcida, con los que yo trabajaba, creían que los negros, que las personas de color, tenían alguna cosa que les hacía diferentes físicamente, en el aspecto sexual, a los hombres blancos. Y yo creo que lo del Zorro representa algo de esta naturaleza. Había una vigilancia constante del Dr. King día y noche. A la vez una vigilancia física y una vigilancia técnica. Su despacho tenía micrófonos ocultos. Y las grabaciones de lo que allí se hablaba se realizaban en la misma habitación en la que yo trabajaba. Unos cuantos tipos con los que yo trabajaba enviaban un telex diario a la oficina central para informar de lo que se hablaba en esas grabaciones. Cuando él viajaba por el país, desplazaban el sistema de escuchas y le seguían. Si él iba a un hotel, ocupaban la habitación contigua a la suya y la ponían bajo escucha. Estaba constantemente vigilado. Hoover tenía el poder de investigar a cualquiera que considerase un enemigo. El FBI estableció un programa especial para desestabilizar al pastor King. El programa de contraespionaje estaba hecho para tratar de destruir su reputación a los ojos del público.
La investigación sobre Martin Luther King se hizo sobre todo respecto a su vida privada. Él no tenía una vida pública particular. Su vida política era como un libro abierto. Él hacía sus discursos para que uno se liberase en todo el país del sistema arcaico de la segregación racial. Y él dirigía grupos de protesta. Eso era lo esencial de su actividad política. Lo que a los agentes les interesaba es lo que interesa a la prensa escandalosa. Todos los medios son buenos. Un día, Carter DeLoach, el jefe del programa contra King, tiene una idea. DeLoach se ocupó personalmente del tema e hizo preparar una carta al servicio que se ocupaba del asunto de las falsificaciones. Envió la carta al Dr. King. El contenido de esa carta se conoció más tarde. La carta se redactó para animar al Dr. King a suicidarse. ¿Cuáles eran los argumentos? Los argumentos eran que, si no se suicidaba, el FBI sabía tanto acerca de él, que de hacerse público, eso podría destruir a su familia, entre otras cosas. La carta del FBI no tuvo ninguna influencia sobre Martin Luther King. Poco tiempo después, él franqueó incluso un nuevo límite político importante al declararse opuesto a la guerra de Vietnam. I'm convinced that it is one of the most unjust wars that has ever been fought in the history of the world. We're going to win our freedom. Y era además una guerra en la que la mayoría de los soldados eran negros. La toma de posición del dirigente de los derechos civiles contra esta guerra de Vietnam le hacía aún más peligroso a los ojos de Edgar Hoover y de su FBI. El servicio de contraespionaje encargado del pastor fue reforzado. En aquella época, yo tenía a mi servicio a unos 18 informadores que trabajaban todo el tiempo en medio de los movimientos negros y que me enviaban informaciones a través de un apartado de correos. Yo les pagaba, reunía las informaciones y las enviaba al FBI. El FBI supo, segundo a segundo, todo lo que Martin Luther King hizo durante 10 años. No, durante los 8 años que precedieron a su muerte, momento a momento. Todos y cada uno de los desplazamientos que realizó. Salvo únicamente que han dicho no saber lo que ocurrió en Memphis. ¿Eso le hace reír? No. Me río porque el jefe de la policía de Memphis era un antiguo inspector del FBI que estaba retirado y se encontraba en la posición de ocultar todo lo que sucedió en Memphis. Martin Luther King vuelve a Memphis el 3 de abril de 1968. Quería albergarse en el Rivermont Hotel, el hotel de los blancos, transformado hoy en apartamentos de lujo. Quería que con su presencia se aplicasen las leyes de integración racial. Pero una llamada telefónica anónima le había comunicado la víspera el asombro de un supuesto partidario de los derechos civiles ante el hecho de ver al defensor de los negros y de los pobres viviendo en un hotel tan lujoso. ¿Por qué no se iba entre los suyos en el barrio negro de la ciudad? La voz anónima recomendó incluso que, ¿por qué no?, al Motel Lorraine, sugiriendo tal vez al pastor negro que se alojase allí donde al día siguiente iba a ser asesinado. De hecho, yo sé quién hizo esa llamada telefónica. Pero no lo voy a decir porque no quiero implicar a ese tipo. Es más viejo que yo. Está jubilado. Era él quien se ocupaba de esas cosas. Absolutamente de todas. A él le gustaba hacer todo eso. Así pues, si aquella llamada telefónica se hizo desde el FBI, eso podría significar, tal vez, que... Entiendo lo que usted quiere decir. Podría significar que el FBI no quería que él se alojase en un hotel de blancos donde, si hubiese disparos, pudiesen morir hombres blancos. Y la mentalidad de las gentes del FBI les permitía pensar cosas así. En el Motel Lorraine solo se puede acceder a las habitaciones de la primera planta por la galería exterior. Enfrente, a menos de 100 metros, dominando todo el motel, había una pensión frecuentada por borrachos. La víspera del asesinato, un informador anónimo comunicó el número de la habitación del pastor King a una agencia de prensa. Por la radio todos los informativos anunciaron: el Dr. King ha regresado a la ciudad. Está en el Motel Lorraine, en la habitación 306. ¿Complicidad?
Quizá todos los que tuviesen acceso a los teletipos de las informaciones no tenían más que coger el texto y leerlo. Dieron el número de su habitación. Eso no se hace nunca. ¿Quién hizo eso? Así pues, Martin Luther King se instala en la habitación 306. Hoy día, el Motel Lorraine es el Museo Nacional Americano de los Derechos Civiles. Aquel 3 de abril, el pastor descansa en su habitación. Sus amigos han organizado un servicio religioso en el templo de Claiborne por la tarde. El parte meteorológico preveía tormentas. Y él pensaba que no habría mucha gente en el templo. Así que nos envió allí para celebrar el servicio religioso. Cuando llegamos y vimos a toda esa gente, nos dijimos, hay que ir a buscarle porque es su público. Así que fuimos a buscarle. Y vino. Y pronunció aquel sermón formidable. Fue como si se purificase. Yo le había escuchado hablar a menudo, pero jamás como aquella noche. Aquella noche de verdad fue diferente. Y aquella noche iba a ser la del último sermón de Martin Luther King. Después se adentró realmente en su sermón y nos dijo, llegaremos a la tierra prometida. Podría ser que yo no llegue a ella al mismo tiempo que vosotros, pero he subido a la cima de la montaña y he visto la tierra prometida. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Nos dejó aturdidos, absortos. Todo el mundo lloraba. Yo lloraba y también los predicadores. La gente decía, jamás le hemos oído hablar así. Era como si hubiese llegado más allá de algo que desconocíamos. ¿Premonición? Menos de 24 horas después, Martin Luther King iba a morir. El hombre que sería acusado de su asesinato se había evadido el año anterior de una penitenciaría de Missouri. Yo me evadí de una prisión de Missouri en abril de 1967. Me fui a Canadá. Quería abandonar el país. Pero trabajé antes algunos meses en los Estados Unidos para procurarme documentos de identidad. Y entonces me fui a Canadá. Tenía intención de escaparme del país y conocí a alguien que se llamaba Raúl, alguien de origen hispano. Yo había estado mezclado en el tráfico de drogas y más adelante en los Estados Unidos nos metimos en el tráfico de armas y en otras actividades de ese tipo. El misterioso Raúl que primero arrastra a Ray al tráfico de drogas y luego al de armas es tal vez uno de los personajes clave de este asunto. ¿Habría él manipulado a James Earl Ray para hacer de él un chivo expiatorio, un culpable muy evidente después del asesinato? Ray, todavía hoy, puede dar una descripción muy precisa de Raúl. Medía 1,75 m. Diría que pesaba unos 68 o 70 kilos. Tenía un ligero acento español. Y reconozco ese acento porque he estado varias veces en México. Tenía el pelo negro, ligeramente teñido de color rojizo y ondulado. Ray no dirá jamás a Raúl su verdadero nombre, lo cual en lo venidero tendrá una importancia capital. Él me conocía por el nombre de Eric Galt. Es el nombre que yo le di. Ray cuenta también que el 29 de marzo de 1968 en Birmingham, Alabama, compró un fusil para un futuro cliente. Primero adquiere un Winchester 243 que parece no convenir a Raúl. Después de comprar el fusil, él me dijo que no era el modelo bueno, quería otro. Yo tenía un catálogo, se lo enseñé y él eligió el que quería. Después de eso dijo que se iba a Nueva Orleans y me pidió que yo fuese a Memphis para enseñar el fusil y otras cosas a unos traficantes de armas. Así que me fui conduciendo hasta Memphis y él se fue a Nueva Orleans. Se reunió conmigo en Memphis el 3 de abril en un motel llamado New Rebel. Siempre según sus declaraciones, Ray lleva el fusil al motel. Es un Remington modelo 760. Raúl se reúne con él hacia las 9 de la noche. El 4 de abril me levanté y me marché del motel New Rebel hacia las 11 de la mañana. James Earl Ray cuenta también que con el dinero que le dio Raúl se compró un Mustang de color amarillo pálido, casi blanco. Viniendo desde Birmingham tuvo un pinchazo y pensó que tendría que arreglar el neumático lo antes posible. Ese 4 de abril de 1968, Ray debe reunirse con Raúl a las 3 de la tarde en un restaurante del barrio negro de la ciudad. Le cuesta trabajo encontrar el camino porque nunca ha estado en Memphis. El restaurante se llama James Grill.
está situado en el 418 de Main Street. Inmediatamente, Raúl arrastra a Ray a la pensión que hay encima del restaurante para alquilar allí una habitación. Aparentemente él ya conocía el lugar de antes. Así que yo subí y alquilé una habitación a la mujer encargada. Ella me enseñó 2 cuartos. Uno era una habitación en la que se podía cocinar y el otro solo era para dormir. Yo le dije que quería la habitación nada más que para dormir, porque no tenía intención de quedarme mucho tiempo. Antes de que yo volviese a bajar, Raúl vino a mi habitación y me sugirió que subiese mi maleta, mis cosas. Hablamos de un tema y de otro. Él quería que yo fuese a comprar unos prismáticos. Ya sabe usted, de esos especiales para la noche. Unos prismáticos de visión nocturna. Así que yo los compré, di una vuelta, subí a la habitación y los puse sobre la cama. ¿Prismáticos de visión nocturna? ¿Se arriesgaba Martin Luther King a salir de su habitación una vez caída la noche? En aquel momento son las 5 de la tarde. El reverendo King descansa en su habitación. El barrio está tranquilo. Enfrente del motel Lorraine, a la izquierda, hay un cuartel de bomberos, en la esquina de Butler y Main Street. Todos los bomberos han ocupado su puesto, como siempre, esa misma mañana, salvo uno, el único negro que debería estar de servicio aquí el 4 de abril de 1968. Todos los demás son blancos. Normalmente, yo debía ocupar mi puesto de trabajo en el cuartel de bomberos, que está frente al motel Lorraine. Tenía guardia el 4 de abril. Y el 3 de abril, no sé si ustedes se acuerdan, fue la tarde en la que el Dr. King pronunció su último sermón. Yo asistí a esa reunión para escucharle. Y cuando llegué a casa después de la reunión, tenía un recado que decía que llamase a mi teniente de guardia, cosa que hice. Y cuando le llamé, él me informó de que no debía presentarme a mi trabajo habitual al día siguiente, sino que debía ir al cuartel número 31, que se encuentra en Fraser, en las afueras de la ciudad. ¿Por qué el bombero Newson es alejado del cuartel número 2? Cuyas ventanas traseras constituyen un punto de observación privilegiado sobre el motel Lorraine. En aquella época habían cubierto esas ventanas traseras con papeles en los que habían hecho algunos agujeros. ¿Los policías encargados de la seguridad de Martin Luther King utilizaban el cuartel de bomberos? Sí, ¿Para qué uso? vigilancia. ¿Eran policías blancos o negros? Había una mezcla, pero al negro que estaba de servicio también se lo llevaron de ahí. El policía negro de guardia aquel día, en el interior del cuartel, conocía perfectamente el barrio y a todos sus habitantes. Se llama Ed Reddit. Retirado hoy día, vive a 1 hora en coche de Memphis. El día del asesinato del pastor King, él estaba en su puesto de observación detrás de las ventanas del cuartel de bomberos. Fue allí donde recibió por la mañana amenazas de muerte por teléfono. ¿De quién? Él no lo sabe. Cada vez que se recibe una amenaza hay que hacer un informe. Así pues, yo llamé a la comisaría. Dije, ¿otra amenaza? No se preocupe, puesto que ya he informado, vuelva a la ventana. Ya no sé exactamente cuánto tiempo pasó. Estábamos en Main Street. Desde el cuartel general hasta nuestro cuartel, ¿cuánto tiempo puede pasar para que un teniente venga a buscarme? Me recogió, me llevó al cuartel general y fuimos a la sala de conferencias. Y en la sala de conferencias había 15 o 20, no diré que jefes de Estado, pero sí jefes de servicios de la policía allí sentados. Y ahí justo en la entrada, Frank Holloman, que me dijo, ese hombre que está sentado ahí es del Servicio Secreto de Washington. Ha venido a comunicarnos que hay un complot para acabar con la vida de usted. Lo hemos arreglado ya todo para trasladar a su familia. Yo dije, eso no se puede hacer. En primer lugar, mi suegra está demasiado enferma para trasladarse. En segundo lugar, ustedes saben tan bien como yo que cuando hay un complot de este tipo, no se puede detener. Así que, para ser leal con mi familia, déjenme regresar a mi puesto. Si van a matarme, dejen que me maten en mi puesto, no con mi familia.
Pero a Ed Reddit no le permitieron regresar a su puesto. Le obligaron a volver a casa con una escolta policial. ¿Por qué el jefe de policía de Memphis apartó del servicio a Reddit? ¿Estaba su vida realmente en peligro? El hombre que ordenó a Reddit irse a su casa era el jefe de la policía, Frank Holloman. En 1968, Holloman era también el jefe de bomberos de Memphis, el mismo hombre que le dijo a Floyd Newson que se presentase en un cuartel de bomberos fuera de la ciudad. Hoy Frank Holloman no puede hablar con los medios de comunicación debido a su salud, pero escribió una carta confirmando que la vida del detective Reddit estaba realmente amenazada el día en que el Dr. King fue asesinado. El traslado del bombero Newson no tuvo nada que ver con King. Se suponía que Martin Luther King debía estar protegido durante las 24 horas del día por el Departamento de Policía de Memphis. Fueron a cenar a las 2 de la madrugada. No había servicio de seguridad. Eso fue la noche antes de que le mataran. ¿Cómo explica usted eso? El jefe de la policía decía que estaba protegido las 24 horas del día. Son las 17:30 horas. James Alray sigue aún en la habitación con Raúl. Él me dijo que esa noche iba a enseñar a los traficantes de armas el fusil y los demás aparatos. Y que quería que yo me fuese al cine o a cualquier otra parte. Así que me marché de la pensión hacia las 5:30. ¿Por qué Raúl aleja a Ray en ese momento? El pastor King sigue en su habitación rodeado ahora de algunos amigos. Él, Ralph Abernathy y yo mismo estábamos en la habitación 306 del Motel Lorraine. Y él estaba de buenísimo humor. Ya saben, como cuando 3 periodistas se juntan, 3 peluqueros, 3 abogados, 3 predicadores, se cuentan historias de predicadores. Ray no se va al cine. Piensa en ir a arreglar el neumático pinchado. Pensé en el neumático pinchado la noche anterior. Él había dicho que a lo mejor necesitaría el coche. Así que pensé en arreglar el neumático. Son casi las 18 horas. Estábamos listos para ir a cenar. Dije, vamos, es la hora de ir a cenar. Y salimos de la habitación. Ray se acercó a la estación de servicio. En la estación de servicio a la que fui, me dijeron que estaban muy ocupados en aquel momento y que tendría que volver más tarde. Él estaba asomado al balcón, hablaba con Jesse. Yo me alejé. Cuando llegué a la otra habitación, no me di cuenta de que se trataba de un disparo. Pensé que había sido un coche. Y cuando me di la vuelta vi a Martin tumbado sobre el balcón con ese enorme agujero en la cara, justo aquí. Es en ese momento preciso cuando Ray decide ir a dejar el Mustang frente a la pensión de Main Street. A pesar de que aún no hayan arreglado el neumático. ¿Por qué? Ray dice hoy que llevó el Mustang al lugar donde estaba antes sin ninguna razón en particular. Iba a dar la vuelta a la manzana y a aparcar el coche detrás de la pensión, en el sitio donde lo había dejado antes. Cuando enfila Main Street, ve una barrera de policía. Es un fugitivo de la justicia, evadido de la cárcel. Da la vuelta por un callejón y huye sin pedir explicaciones. Es su versión de los hechos. Empezó a llegar gente al balcón. Llegó la policía e impidió que la gente se acercara al balcón. Yo me precipité a un teléfono. Quería hablar con alguien para que llamasen a una ambulancia. Sujetaba el teléfono, golpeaba contra la pared, decía contesten. Menos de 10 minutos después del anuncio del asesinato, con una sorprendente rapidez informativa, una radio local de Memphis hace un llamamiento urgente. Dieron una noticia por la radio local, que decía que Martin Luther King había sido asesinado. No le presté mucha atención, pero 10 minutos más tarde, cuando yo me encontraba a la salida de Memphis, dijeron que buscaban a un blanco que iba en un Mustang blanco. Entonces pensé que, igual que 2 y 2 son 4, tal vez iban tras de mí. En el Motel Lorraine, la investigación de la policía comienza bajo las miradas desesperadas de los amigos de Martin Luther King, que finalmente ha sido trasladado al Hospital St. Joseph de Memphis. Muy pronto, el FBI va a ocuparse de la investigación. En el hospital, poco después de las 19 horas, el reverendo Martin Luther King es declarado oficialmente muerto. El alcalde de la ciudad presenta sus condolencias por la televisión. Every conceivable effort is being made to apprehend his assassin. Meanwhile, we call upon all citizens of our community, as Dr. King would have wished, to maintain peace and order.
Para mantener la paz y el orden, se decreta un estado de queda de duración indeterminada. Toda la ciudad es peinada por la policía y la Guardia Nacional. La comunidad blanca de Memphis teme una reacción muy violenta de la población negra tras la muerte de su líder. Se comprueba la identidad de todos los que quieren salir del barrio negro. Un ramo de flores en la puerta de la habitación 306 del Motel Lorraine. América se pregunta, ¿quién ha matado a Martin Luther King? Con mucha rapidez, el FBI proporciona una explicación. En esta pensión de Main Street, en el cuarto de baño de la primera planta, un tirador aislado, quizás loco y sin duda racista, espera en la ventana a que el pastor salga de su habitación. Y sin embargo, el agente Reddit, como muchos otros, no se siente satisfecho con esta versión del FBI. Se plantea muchas preguntas y descubre ciertos hechos extraños. Si miran la fotografía, descubrirán que hay alguien arrodillado a su lado. Hay un hombre joven arrodillado a su lado. ¿Sabe usted su nombre? Su nombre es McCuller. Hoy día pienso, está con la CIA. Eso es lo que he descubierto. Imposible de verificar. La CIA no comunica los nombres de sus agentes. ¿Era ese hombre joven un informador infiltrado en el medio de King? Y otro hecho extraño. ¿Qué pasó con las transmisiones por radio de la policía de Memphis? Fueron interrumpidas sin motivo en el momento del asesinato. ¿Qué pasó con las transmisiones? Porque las cortaron. Nunca jamás las habían cortado. ¿Y qué más? ¿Por qué todo el mundo señalaba con el dedo hacia la pendiente y no lo hacía hacia la ventana? En la pendiente había bastantes árboles. 2 días después, todos esos árboles habían desaparecido. Había mucha vegetación. Al cabo de pocos días, no estoy seguro de cuántos, los cortaron. ¿Quiénes? El servicio de parques de la ciudad de Memphis. ¿El tiro pudo haber sido disparado desde los matorrales que había frente al motel y no desde la ventana? ¿Hubo un segundo tirador como apoyo? ¿Escondido entre la vegetación? Jones, el chofer del automóvil del pastor King, fue interrogado menos de 1 hora después del asesinato por Wayne Chastain, que llegó muy deprisa al lugar de los hechos tras el asesinato. El señor Jones nos ha dicho lo que vio cuando el tiro fue disparado. Él miró hacia allá arriba y vio a un hombre bajo una sábana blanca entre los matorrales que se agachó. Dijo luego que, algunos minutos después, el hombre salió de entre los matorrales sin la sábana. Dijo que le vio tirar alguna cosa y que ese mismo hombre se reunió con un grupo de personas que salía del cuartel de bomberos. Saltaron el muro y dijo también que el hombre que vio salir de entre los matorrales saltó el muro y vino al patio del Motel Lorraine. Y dijo que tenía miedo porque estaba convencido de que se trataba del hombre que había hecho el disparo. Un asesino que se habría escondido bajo una sábana blanca. Esto parece inverosímil, hasta que uno mira atentamente esta imagen de archivo tomada al día siguiente del asesinato. Una sábana tendida para secarse hubiese pasado desapercibida para el disimulo. Esto no es más que una hipótesis. Un fusil Remington con las huellas digitales de James Earl Ray es encontrado cerca de la pensión menos de 2 minutos después del asesinato, según el testimonio de un policía llamado Gorman. Según Wayne Chastain, esto contradice la tesis del asesino en el cuarto de baño de la pensión. La declaración del señor Gorman fue recogida y grabada, y en ella decía que no habían pasado más de 2 minutos entre el momento en que se hizo el disparo y el momento en que él llegó a Main Street, frente a la pensión, y encontró un paquete y llamó a su superior, quien le dijo que permaneciese protegido en ese mismo lugar. Él dijo que lo que encontró se parecía a un fusil. Es difícil creer que el disparo se hiciese desde la pensión y que luego el fusil lo metiese en su funda, después huida por la parte de atrás. James Earl Ray habría entrado a la pensión, habría embalado un montón de cosas en su habitación, ropa, incluso cervezas. Todo eso lo habría envuelto en una sábana, luego habría bajado las escaleras, habría dejado caer el fusil, se habría subido al Mustang y luego habría desaparecido. El fusil efectivamente fue encontrado dentro de su funda.
Un tirador con prisa se habría tomado el tiempo de volver a meterlo ahí después de su crimen para abandonarlo después unos metros más allá. ¿Habría dejado alguien ese fusil en la calle, frente a la pensión, para que lo encontrasen con las huellas de Ray sobre él? Jamás efectuó ninguna prueba de balística con este fusil. Explicación del FBI, la bala estaba enormemente destrozada. Imposible, dicen todos los expertos en balística. Y otra cosa, solo hubo un disparo, hecho a más de 75 metros de distancia y en plena cabeza. ¿Era Ray un buen tirador? Para ser un buen tirador hay que entrenarse. Aunque se tenga una mira telescópica, eso no quiere decir nada. Hay que saber apoyarse sobre el gatillo. El disparo puede salir en todas direcciones. Yo he visto a tipos que a 6 metros de distancia y con un 38 fallaban completamente su blanco. Si Ray fue un señuelo, un chivo expiatorio, ¿quién organizó el crimen? Miren a esa persona que estuvo en el FBI y que se encontraba en Memphis en un momento especial y en un lugar estratégico. ¿Quién era? Frank Holoman. Había sido la mano derecha de Hoover. Y estaba en un buen lugar, en un buen momento. Hago lo que quiero y soy responsable de los bomberos y de la policía. Es una grave acusación la que hace el antiguo policía de Memphis contra el jefe de la policía de aquel entonces. No hay ninguna prueba hoy en día que permita apoyar esta acusación y que convierta a Frank Holoman, antiguo brazo derecho del director del FBI, en el organizador de un complot que habría permitido el asesinato del pastor King. En lo que se refiere a la ocultación de los resultados de la investigación, sé personalmente, y estoy absoluta y moralmente seguro de que no la llevaron a cabo con la finalidad de resolver el asunto. La hicieron con la finalidad de encontrar a alguien a quien acusar, para detener entonces todas las investigaciones, como si resultase imposible que lo hubiese hecho cualquier otro, que pueda haber otro implicado en el golpe. Y yo creo que esa es la razón por la que ellos lo pararon todo tan rápidamente en lo referente al asesinato de King. Igual que lo hicieron con los asesinatos de los dos Kennedy. El 5 de abril de 1968, el cuerpo del reverendo Martin Luther King es transportado hasta el aeropuerto de Memphis, donde bajo la mirada de su esposa Coretta, lo embarcan hacia Atlanta, lugar en el que se celebrarán los funerales 4 días después. La primera orden de búsqueda del FBI se difunde a nombre de Eric Galt. Solo Raúl conocía este seudónimo de Ray. ¿Quién ha proporcionado al FBI este nombre? ¿Galt? Solo unos pocos días más tarde aparece el nombre de James L. Ray junto a las huellas digitales que se encontraron en el fusil. James L. Ray es arrestado en el aeropuerto de Londres el 8 de junio de 1968, 65 días después del asesinato. Es extraditado de Inglaterra el siguiente 19 de julio y encerrado en la prisión de Memphis en el centro de la ciudad. Elige primero a Arthur Haynes como abogado. Haynes contrata inmediatamente a los servicios de un detective privado para verificar la existencia de ese famoso Raúl del que su cliente le habla. Antes del asesinato, James L. Ray había hecho un viaje desde California hasta Nueva Orleans. Yo interrogué al hombre que había viajado con él y que había compartido los gastos del viaje. Lo interrogué en un bar en el norte de Hollywood. Y él me dio una información. James L. Ray había llamado por teléfono a Luisiana desde un pueblo de Texas. Y yo pude conseguir el número al que había llamado en Luisiana. ¿Cómo consiguió ese número? James L. Ray tenía la intención de llamar desde un teléfono público, pero ese teléfono estaba averiado, así que llamó desde un teléfono privado. La llamada había sido cargada a ese número y la persona aún conservaba la factura. ¿Llamó usted más adelante ese número? Lo hice. ¿Y qué consiguió? Un servicio de policía de Nueva Orleans. ¿Qué servicio de la policía? ¿Quiere usted que lo diga? La policía de carreteras del estado de Luisiana. ¿Qué dijo usted por teléfono? Pregunté por Raúl. ¿Y qué respuesta obtuvo? Que él estaba allí. ¿Cuál era su apellido? Escalay. No se puede comprobar. La policía del estado de Luisiana no da la lista de sus empleados.
Yo tenía un amigo fiscal en Nueva Orleans. James Garrison, el del caso Kennedy. Fue él quien hizo que le conociese. Yo le dije que era solo por curiosidad, por lo que quería hablar con él. Y le llamó, le dijo que yo estaba allí y que quería hablar del caso. Y él dijo, pues claro, y nos vimos en el Monkey Bar, creo que fue allí. Él sabía por qué yo estaba allí. Los dos sabíamos de qué se trataba. Resulta difícil creer que usted hubiese sido contratado por el abogado de Ray para descubrir las actividades de Ray. Y que usted no le preguntase nada a Raúl, que tal vez hubiera podido ser un testigo capaz de demostrar que Ray no era culpable. ¿No es así? ¿Es que él iba a confesar? ¿Piensa usted que hubiese podido preguntárselo? Pues claro que no. ¿Por qué? Él no iba a confesar un asesinato. Piense. Y tal y como se lo digo a usted, yo quiero vivir hasta los 80 años. Con la gente que mató a King, ¿qué pasaría si yo me dedicase a fastidiarles? ¿Qué me harían? ¿Puede usted describir a ese hombre? 60 años, cerca de 60 años. No muy alto, de tez morena, cabellos grisáceos, ojos de un gris azulado frío, sí, eso es, sus ojos como dos bloques de hielo. ¿Cree usted que ha sido manipulado o si es que ha habido un complot? Sí, ellos solo querían a alguien a quien acusar. Yo tenía un pasado delictivo. Había estado en la cárcel 2 o 3 veces. Y ellos pensaron, es un buen candidato. El abogado de James Earl Ray, ayudado por su hijo y por Renfrew High, investiga todas las pistas que permitirían declarar inocente a su cliente, por lo menos respecto al asesinato propiamente dicho. El hombre que era el propietario de la estación y que ya había testificado. Pues alguien se presentó allí y le amenazó con un cuchillo de carnicero. Después de eso no habló mucho. Uno de los testigos llamó al FBI diciendo que había visto a Ray en otro lugar y que estaba dispuesto a hablar. Y ellos jamás fueron a verme. Renfrew Hayes, ¿dice la verdad? ¿Toda la verdad? 2 días antes del principio del proceso, el hermano de James Earl Ray le convence para que cambie de abogado. Haynes había negociado con un editor los derechos de las memorias del asesino de Martin Luther King y pensaba guardarse casi todo para pagar sus honorarios de $165,000. Arthur Haynes se va. Y llega Percy Foreman, un abogado tejano. No lo sé. Yo no soy quien para juzgar. Solo espero que haya datos suficientes para un juicio justo. En América, si el acusado se declara culpable, su abogado puede conseguir una pena menos pesada que la prevista por el Código. Y desde luego evitarle la pena de muerte. Por el contrario, si él se declara inocente, eso significa investigación, contrainvestigación. Percy Foreman vino a verme y me preguntó si yo podría considerar el hecho de que Ray se declarase culpable y que qué recomendaría yo si lo hacía. Percy Foreman va a dedicarse durante semanas a convencer a Ray de que se declare culpable. ¿Por qué una insistencia tal por parte del abogado tejano? ¿Acaso tenía él miedo de que un proceso desembocase en una condena a muerte? Nosotros hubiéramos seguido adelante y hubiéramos pedido la pena de muerte. Y con las pruebas que teníamos, hubiésemos obtenido esa pena de muerte. ¿Qué argumento empleó Percy Foreman para que en el último minuto Ray se declarase culpable? Sobre todo cuando, según el testimonio de un policía que le vigilaba en la cárcel, había abandonado su celda muy decidido a declararse inocente. Si Percy Foreman le dijo que iba a achicharrarse aquí, en Memphis, por el asesinato de Martin Luther King, que estaba a punto para la silla eléctrica, eso pudo tener una influencia sobre sus pensamientos, no lo sé. Lo que yo sí sé es que cuando nos dejó quería declararse inocente. Y regresó y se había declarado culpable. Y eso me sorprendió, porque yo creí que él iba a hacer lo que había dicho, declararse inocente. Incluso si Ray se hubiese declarado inocente, el fiscal le habría condenado a muerte. Déjenme que les diga. Hicieron falta meses y meses y meses a muchos agentes de policía para reunir las pruebas. ¿De acuerdo? Para la acusación, un testigo vio al asesino salir del cuarto de baño. El testigo se llama Charles Stephens. Ante la pregunta del FBI, él reconoce a James Earl Ray sin dudar. Su testimonio es comunicado al fiscal. Había un testigo llamado Stephens que vivía en la pensión donde Ray, bajo el nombre de Willard, había alquilado una habitación.
Él vio a ese inquilino, al que conocía por el nombre de Willard, precipitarse por el pasillo con un paquete bajo el brazo. Desde luego nosotros estábamos dispuestos a enseñar el paquete que se encontró en la calle y que contenía el fusil, con los prismáticos y otros objetos, todos los cuales tenían encima las huellas digitales de Ray. Entonces él reconoció formalmente a James Earl Ray. Él dijo que estaba seguro de que era Ray, le vio de espaldas. La validez del testimonio de este Charles Stephens, hoy desaparecido, está puesta en cuestión formalmente por la declaración de un conductor de taxi, que el día del asesinato, al final de la tarde, había sido llamado por teléfono para recoger a un cliente en la pensión de Main Street. James McCrow fue operado de un cáncer de laringe hace 2 años. Como él no puede expresarse de un modo muy comprensible, aceptó leer y luego firmar su testimonio. Dice que el 4 de abril de 1968 él era conductor de la compañía Yellow Cab y que le enviaron a recoger a un cliente al número 422 de la South Main Street. Fue hasta la habitación y encontró a Charles Stephens tumbado encima de la cama y completamente vestido. Estaba muy borracho. Él le conocía bien, puesto que le había recogido varias veces anteriormente. Se negó a transportar a Stephens porque estaba demasiado borracho. Stephens no podía levantarse de la cama. Calcula que permaneció en la pensión alrededor de 3 minutos. Y que entre el momento en que abandonó esta pensión y el momento en que la centralita le comunicó por radio el asesinato de Martin Luther King pasaron alrededor de 2 minutos. ¿Por qué este testimonio no fue utilizado por el abogado Percy Foreman que lo había recogido? Este testimonio tal vez hubiese permitido a Ray declararse inocente con mejores oportunidades. Porque un testigo esencial fue encerrado durante más de 10 años en un hospital psiquiátrico de Memphis. Y sin motivo médico aparente. A este testigo nosotros lo hemos encontrado en este asilo tras largas búsquedas. Su nombre, Grace Walden. En 1968, ella vivía en concubinato con Charles Stephens en la pensión de Main Street. El día del asesinato, ¿en qué estado físico estaba Charles Stephens? Borracho, como de costumbre. Se había emborrachado en el bar. En esas condiciones, ¿piensa usted que a él le resultaba posible reconocer y describir al asesino? No se me ocurre cómo eso pudo llegar a ser posible, porque él prácticamente no podía ni hablar. ¿Qué vio usted el 4 de abril de 1968? Oí un disparo y sabía que era un disparo porque mi padre fue un gran cazador. Miré por la puerta, que estaba entreabierta, y ese hombre salió del cuarto de baño con algo en su mano derecha, cerca de la barandilla. No podría decir qué era, pero era algo largo. ¿Había usted visto a James Earl Ray anteriormente el tiempo suficiente como para reconocerle de inmediato si hubiese sido él quien salió del cuarto de baño? Desde luego le hubiese reconocido. ¿Y no era él? No era él. El hombre era alto, con la tez morena. Tenía unas patillas largas, a los lados de la cara, negras, igual que su pelo. Llevaba una gorra con la marca de una cerveza. ¿Cómo iba vestido? ¿Lo recuerda? Por lo que recuerdo, tenía una camisa roja y negra, a cuadros. Y algo que parecían pantalones vaqueros. Tiene usted buena memoria, señora. Trato de acordarme siempre. Sobre todo con una cosa como esa.
Uno no puede evitar recordarla. Una camisa roja y negra, creo. Dígame, ¿bebía usted en aquella época? Sí, señor. Y a causa de ese estado de embriaguez, ¿cree usted que...? No se puede poner en duda lo que he dicho. Y aquel día, recuerda, ¿estaba usted lo suficientemente sobria como Sí. para... Oh, sí. Porque Charlie no podía ni siquiera invitarme a una copa. En su momento, el testimonio que ella prestó al FBI no solamente contradecía formalmente al de su compañero, sino que también disculpaba al asesino que el FBI presentaba como culpable y daba, por tanto, crédito a la tesis de un complot. Y entonces, una mañana... Vinieron una mañana, hicieron que me levantase y que me vistiese, y me metieron en un autobús que no se paró hasta Boulder. Boulder, el hospital psiquiátrico de Memphis. Y allí me quedé. ¿Cuánto tiempo? Me parece que fueron más de 10 años. Durante 10 años ya nadie se preocupó de Grace Walden. Ella no tenía familia. Su compañero estaba bajo la protección del FBI. Hasta que un abogado de Washington, Mark Lane, investigando respecto al caso King, la encuentra y la hace resurgir tras una batalla jurídica de varios meses. En Memphis hoy, el expediente médico de Grace Walden relativo a toda su estancia en el hospital psiquiátrico está en manos de su tutor legal, el abogado Duncan Rasgale. Se puede ver en el documento de admisión alucinaciones, depresión psíquica, pero ahí, en la 11, Grace Walden firmó reclamando una admisión voluntaria. Y el doctor Sletka, que había firmado la primera admisión certificada y que la examinó, dice: es mi opinión que la paciente comprende completamente la naturaleza de su ingreso en la unidad psiquiátrica de este hospital y de los cuidados que le habrán de ser prodigados. Eso está un poco en conflicto con lo que él apuntó acerca de sus alucinaciones y de estar fuera de la realidad. Y otra cosa, una nota del doctor Sletka, tentativa de suicidio en el pasado. Pero aquí, en otra página, el doctor Sletka escribe: no hay antecedentes de hospitales psiquiátricos ni de tratamientos. Así que si hubiera habido esas tentativas o esos precedentes, nunca jamás fueron registrados. Nunca ha habido un informe en ninguna parte. Aquí hay otra anotación el día de la salida. Stephens es su concubino. Ella ha estado aislada porque Stephens estaba bajo la protección de la policía. ¿Acaso eso es un motivo? ¿Un motivo legal? No. Y otra anotación. Aislada 8 horas diarias. Orden de los médicos por motivos de seguridad. A mí me resulta muy sospechoso que se pueda aislar a alguien y no se le autorice a recibir visitas únicamente porque su concubino, porque su amante es testigo, y testigo supuesto, que podría testificar ante el tribunal. Tiene que haber motivos para que no se quiera que ella hable de alguna cosa, para que la hayan metido en un hospital. ¿Piensa usted que la han tenido recluida durante 10 años a causa de su testimonio en el caso King? Sí. Así es como yo lo veo. Ellos no querían. Tenían un pelele y querían conservarlo. Así que James Earl Ray es un chivo expiatorio, víctima de un complot. ¿Acabará sus días en la cárcel? ¿Qué edad tiene usted? 63 años. ¿Piensa que podría morir en la cárcel? Siempre existe esa posibilidad. Aquí la gente muere todo el tiempo, sobre todo aquí en los Estados Unidos, donde te dan unas condenas tan largas. Puedes recibir 99 años por un robo, o sabe Dios por qué. No es nada raro que alguien muera en la cárcel. En 1978, una comisión de investigación del Congreso americano concluyó que no había ningún hecho nuevo que permitiese volver a examinar las circunstancias de los asesinatos de John Fitzgerald Kennedy y de Martin Luther King. Poco tiempo después, ese mismo Congreso promulgó una ley prohibiendo la publicación de los archivos del FBI y de esta comisión hasta el año 2029. Habrá que esperar hasta esa fecha para saber si James Earl Ray fue verdaderamente culpable o para saber al fin quién mató a Martin Luther King. I have a
Tengo un sueño. Que nuestros niños vivan un día en un país que juzgue a los hombres, no por el color de su piel, sino por la integridad de su carácter. Tengo un sueño. Una incógnita que se desvelará oficialmente dentro de otros 30 años. No tanto tiempo tendrán que esperar ustedes para poder ver el próximo reportaje de Documentos TV. En esta ocasión serán 2 semanas, ya que el jueves que viene, Jueves Santo, Televisión Española les ofrecerá a esta hora un programa acorde con la fecha. Hasta entonces, hasta nuestro próximo encuentro, que tengan un buen descanso.